Entonces vamos a comenzar la clase, la segunda parte de la clase. En esta clase estamos viendo jurisdicción y estamos en una de las características de la definición de jurisdicción. Esta es la clase del 30 de abril de 2020, la segunda parte, así que vamos a empezar compartiendo la pantalla para que veamos estas características de la jurisdicción. Ok. Habíamos quedado entonces en esta parte que suponen generalmente requerimiento de parte. Claro, efectivamente, tenemos que, como ya les había dicho, para que se ejerza la jurisdicción al ser una función de ejecución a requerimiento de parte, es decir, eventual, es necesario que alguna persona eh, pida a través de la acción la apertura de un proceso o la apertura de una investigación tratándose de asuntos penales. Ahora bien, existen situaciones excepcionales en las cuales no se necesita requerimiento de parte, pero son las excepciones, como por ejemplo en el sistema procesal penal antiguo, en que el mismo juez podía él mismo abrir una investigación frente a un delito que ocurriera, que él supiera que ocurre dentro de la esfera, por ejemplo, de su juzgado, dentro de su juzgado. También en materia de familia, es posible que un juez de familia también comience una investigación, abra una investigación o un proceso propiamente respecto de menores, de niños que han sido vulnerados. También es posible que lo haga de oficio, pero la regla general es que el ejercicio de la jurisdicción supone que haya un requerimiento de parte interesada. Séptimo elemento de esta definición. Obviamente que el resultado de todo un proceso, que es la sentencia definitiva, necesita que se haya desarrollado según las normas procedimentales. Una vez más, aquí recurrimos al artículo 7 de la Constitución y también a ciertas sanciones, en este caso procesales, y que son la nulidad procesal. Cuando no se cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento para la dictación de una sentencia, esa sentencia puede ser anulada a través del incidente general de nulidad procesal o a través de recursos en donde se puede solicitar la nulidad, como el recurso de apelación, el recurso de casación y los recursos de nulidad. Número 8. Tiene por objeto resolver conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada y posibilidad de ejecución. ¿Qué significa esto? Esto ya lo vimos en las primeras clases en que indicamos que al derecho y a la jurisdicción en particular le interesan solamente los conflictos de intereses de relevancia jurídica, es decir, aquellos conflictos que le interesan al derecho y no conflictos que están fuera de la órbita jurídica, como por ejemplo conflictos morales, religiosos, en cuanto no se han creado una norma jurídica. Con efecto de cosa juzgada, bueno, algo hemos visto de la cosa juzgada, en el sentido de que cuando se resuelve un conflicto a través de la jurisdicción, ese conflicto no puede volver a ser reabierto en la medida que se cumpla con la triple identidad establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes pueden revisar al efecto, y si no les queda claro estos límites o estas dimensiones en donde se ejerce la jurisdicción, ustedes pueden revisar el artículo y también hacerme la consulta pertinente. Y con posibilidad de ejecución. ¿Qué significa esto de la posibilidad de ejecución? Esto significa que no basta con que se resuelva el conflicto, sino que el conflicto también debe ser resuelto para siempre, es decir, no se puede volver a abrir ningún proceso. Nuevamente, una vez resuelto. Alguien levantó la mano, no sé si tiene algo que comentarme. Me puede escribir al chat, pero vamos a seguir con esto. A ver, voy a dar la palabra, o sea, el micrófono para que puedan reactivar y puedan decirme. Alguien levantó la mano, a ver. ¿Nadie? Seguimos entonces. Ya. 9.
tiene por objeto resolver conflictos de relevancia jurídica en el orden temporal. Bueno, esto viene de una definición antigua en el cual la jurisdicción se indicaba que resolvía conflictos en el orden temporal porque se supone como se había separado hacía poco, en 1925, la Iglesia Católica del Estado, le correspondía a la Iglesia Católica ciertos conflictos, y solamente en el orden temporal, es decir, en el orden que no es religioso, le corresponde ya al Estado. Pero es una característica que no tiene mayor relevancia actualmente. Número 10, se resuelve conflictos dentro del territorio de la República. Bueno, esto también tiene que ver con los efectos de la jurisdicción en cuanto al ámbito espacial, que ya lo revisamos. Es obvio que siendo la jurisdicción una atribución de la soberanía, o que emana de la soberanía del Estado chileno, no puede ejercerse fuera del territorio donde ejerce la soberanía del Estado chileno. Y vimos las excepciones que están en el artículo 6 del Código Orgánico, que se refieren a ciertos delitos en los cuales el Estado chileno puede perseguirlos fuera de Chile, pero ya sabemos que siempre existen problemas con la ejecución por la soberanía de otros estados, por el choque con la soberanía de otros estados. Características de la jurisdicción. Esta es una materia de sumo interesante e importante en la medida que estas características de la jurisdicción la hacen total y absolutamente diversa al concepto de competencia. Tengo un video en YouTube que ustedes pueden ver donde yo explico por qué la jurisdicción y la competencia son conceptos diversos, son diferentes y no están uno dentro de otro como algunos apuntes que circulan por internet mencionan o lo señalan. Esto es una materia bastante importante que es examinada en los exámenes de grado y donde los alumnos demuestran que realmente memorizaron algo que no tiene sentido. Memorizaron, pero no entendieron. O sea, es decir, ya siendo egresados, quinto año, dando su examen de grado, no entienden lo que es la jurisdicción, y menos lo que es la competencia, porque tienden a asimilarla. Entonces, les recomiendo que vean ese video, porque es un video que dura como 5 minutos y es bastante decidor al respecto. Vamos a las características. La primera prevención que tengo que hacer respecto a las características es que la mayoría de las características son, mejor dicho, no son características de la competencia. Es decir, la mayoría de las características de la jurisdicción no son compartidas por la competencia y por lo tanto ustedes podrían hacer un paralelo entre jurisdicción y competencia en cuanto a diferencias. Vamos a lo primero, ¿qué es un atributo de la soberanía? Bueno, esto yo creo que no tengo que explicarlo mayormente. Resulta evidente de que una de las funciones del Estado y que nosotros entregamos al Estado, entregando nuestra soberanía al Estado, es la función jurisdiccional, la función de resolver conflictos de interés y relevancia jurídica y con efecto de cosa juzgada. Resulta evidente que otra emanación de la soberanía es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Así que no merece mayores comentarios esta característica de la jurisdicción. El número 2 es territorial. Bueno, también ya lo habíamos explicado, esto de la territorialidad, es decir, la jurisdicción puede ser ejercida dentro del ámbito espacial en donde el Estado ejerce o tiene soberanía. Donde tiene soberanía, ejerce su jurisdicción, resuelve conflictos de interés y relevancia jurídica, con las excepciones que ya señalamos en el artículo 6. No, tampoco merece mayor comentario esta característica. 3. Es privativa de los tribunales de justicia. Bueno, más que privativa de los tribunales de justicia, nosotros podríamos decir que es preferentemente ejercida por los tribunales de justicia, pero existen ciertos órganos que en ciertas medidas, en ciertos aspectos, resultan ser tribunales y al ejercer funciones jurisdiccionales, y en este sentido nosotros podríamos decir que todo órgano que ejerza jurisdicción, aunque no sea un tribunal, se convierte para estos efectos en tribunal. Al respecto pueden revisar lo que ya he señalado referente al Senado, y que de hecho voy a mandar un material a la página, al CGU, para que ustedes la revisen, a la página de la universidad. 4. Es improrrogable. ¿Qué es esto de improrrogable? Esto es bastante importante. Significa que
los tribunales ejercen su jurisdicción solamente en el marco de su competencia, es decir, solamente donde la ley les da competencia, y las partes no le pueden dar competencia a otros entes que no tengan esta facultad jurisdiccional, o mejor dicho, no facultad, poder jurisdiccional, porque esto de la facultad se presta para equívocos. De hecho, en el artículo 76, inciso primero de la Constitución, se define la jurisdicción como la facultad, y realmente ya sabemos que no es una facultad, es un poder-deber, porque los tribunales están obligados a ejercerla cuando son requeridos. Es decir, no están facultados, sino que están obligados, improrrogables. Ahí vamos a ver también que la competencia, a su vez, sí se puede prorrogar, pero cierta competencia, y ahí tenemos una primera diferencia entre jurisdicción y competencia. 5. Su ejercicio produce una veracidad única, indiscutible, inamovible, en la llamada cosa juzgada a través de la acción y la excepción de cosa juzgada. A ver, ¿qué pasa? Resulta que cuando un tribunal resuelve un conflicto, lo resuelve con un determinado efecto, que es el efecto de cosa juzgada, que ese efecto constituye una verdad jurídica inamovible, es decir, una verdad jurídica solventada por el Estado y que por lo tanto no puede ser desconocida por los ciudadanos o por las personas sometidas al Estado. No se puede decir algo diferente de lo que dijo una sentencia. Y esta cosa juzgada tiene una doble dimensión. La dimensión que ya les he señalado es la dimensión de excepción de cosa juzgada. Es decir, no podemos volver a discutir lo que ya fue discutido en un proceso, el cual fue terminado, salvo excepciones. Pero no basta con que se resuelva el conflicto y no vuelva y no exista la posibilidad de que se reabra, sino que también es necesario que lo que se resolvió pueda ser ejecutado. Y ahí estamos en lo que se denomina la acción de cosa juzgada, la posibilidad de ejecutar lo resuelto por un tribunal. 6. La jurisdicción es indelegable. ¿Qué significa esto de que la jurisdicción es indelegable? Bueno, significa lo que está indicando el epígrafe, que ya he subrayado. Significa que el mismo órgano jurisdiccional no le puede entregar su atribución, su poder jurisdiccional, a quien la ley no haya investido de tal poder. Me explico. Quizás en la práctica, para algunas personas que hayan trabajado, tramitado, y frente a la estructura, digamos, arcaica de algunos tribunales, como puede ser la justicia criminal antigua, como puede ser la justicia civil antigua, que en la práctica hace imposible de que el juez, el único con atribución jurisdiccional dentro de un tribunal, hace imposible entonces que este juez pueda resolver todo directamente. Y en ese sentido, como no puede resolver todo, sobre todo en la justicia criminal antigua, se le entregaban ciertas atribuciones, en la práctica, eso sí, a funcionarios que no tenían la entidad jurisdiccional, no tenían este poder jurisdiccional, no estaban investidos. La sanción frente a esto, obviamente, no puede ser más que la inexistencia desde el punto de vista teórico, porque quien resuelve un asunto jurisdiccional sin tener la atribución, sin tener el poder jurisdiccional, no surte los efectos de cosas juzgadas. Y tal fue así que esto estaba en cierta medida institucionalizado en el sistema antiguo penal, procesal penal, que el propio Código Procesal Penal prohibió esto de la llamada delegación de funciones.
Y lo prohibió, si lo prohibió, es que la situación era extrema. Y en el artículo 35 del Código Procesal Penal, que tiene como epígrafe nulidad de las actuaciones delegadas, estableció que la delegación de funciones en empleados subalternos para realizar actuaciones en que la ley requiera la intervención del juez producirá la nulidad de las mismas. Es decir, tenemos una ley que estableció precisamente esta indelegabilidad de la función jurisdiccional. Actualmente, esta característica de indelegabilidad de la función jurisdiccional está establecida en la ley, y la sanción por ley, a pesar que teóricamente correspondería a la inexistencia también, en este caso es la nulidad procesal. Me parece que le debe haber quedado claro, porque estas situaciones son situaciones que se dieron antiguamente, pero que ahora es imposible que se den y tienen una sanción. Ahora bien, ahora el número 7 tiene su origen constitucional. Bueno, no hay mucho que decir al respecto, porque si ustedes revisan la Constitución, en el artículo 76, inciso primero, está definida la función jurisdiccional, así que no hay mucho que decir al respecto. 8. Es un concepto unitario. Esto es importante. Esto es importante como característica. Es un concepto unitario, monolítico, es decir, que no acepta clasificaciones y no es indivisible. No es indivisible. A diferencia de la competencia, que la competencia sí es divisible y admite clasificaciones. ¿Qué significa esto? Porque esto es interesante de ser conversado con los alumnos, y en este caso me gustaría haber tenido una clase presencial, porque es bastante, cada vez que desarrollo este aspecto en clase, resulta que los alumnos se interesan y entienden este concepto jurisdiccional y de jurisdicción. Miren, a ver, fíjense que la jurisdicción no se ejerce por partes. La jurisdicción es ese poder que se le dan a ciertos funcionarios públicos e instituciones del Estado, que son los tribunales, para resolver conflictos de interés y relevancia jurídica. Esa es la esencia de la jurisdicción, el resolver conflictos de interés y relevancia jurídica. Eso es lo propio. Ahora, como es un concepto unitario, piensen esto, ténganlo presente siempre. Los jueces, todos los jueces tienen jurisdicción, todos. Y aquí viene el otro aspecto. Todos los jueces tienen la misma jurisdicción. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos los jueces pueden resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica. Todos. Ahora, lo que no tienen todos es la competencia. Eso es lo que no tienen todos. La misma competencia. Es decir, lo que varía es la competencia. Ahora, hasta hace unos 30, 40 años, o quizás más, 50 quizás, existían ciertos equívocos. Por ejemplo, el Código Orgánico y el Código de Procedimiento Civil hablaba de la jurisdicción no contenciosa. Realmente, si ven un libro antiguo, por ejemplo de Casarino, pueden haber unos títulos que señalen, que hablen de la jurisdicción no contenciosa. Yo lo que tengo que decirle al respecto es que eso no es jurisdicción, sino que más bien ciertas competencias que le han atribuido al órgano jurisdiccional, pero fuera del ámbito jurisdiccional. Me explico. Hasta hace un tiempo, bueno, de hecho, el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil regula los actos judiciales no contenciosos. Es decir, son actos en donde no hay ejercicio de la jurisdicción, es decir, bueno, obviamente no son jurisdiccionales, y no se trata de jurisdicción no contenciosa, porque la jurisdicción no contenciosa no existe, por lo que ya le he planteado, por el objetivo propio de la jurisdicción. Bueno, en este caso, lo que hizo el legislador allá en 1903, bueno, 1893, 90 y para adelante, y después en 1913, en que empezó a regir el Código de Procedimiento Civil,
lo que hizo el legislador fue entregarle ciertas competencias que no implicaban el ejercicio de la jurisdicción a los tribunales de justicia. Por ejemplo, la tramitación de las posesiones efectivas. Por ejemplo, las autorizaciones para enajenar en ciertos casos. Ahí no hay ejercicio de la jurisdicción. Y tal es así, que no es una función propia de los tribunales, que el año 2003 se sacó la tramitación de las posesiones efectivas que no, intestadas, y se le entregó a un órgano administrativo que es el registro civil. Es decir, todas estas funciones que no son jurisdiccionales podrían ser ejercidas fácilmente por otro órgano de la administración que no fuera un tribunal. Y veamos esto de la jurisdicción, sigamos con la jurisdicción y competencia. Y que es un concepto único y la competencia que admite clasificación en la competencia, no así la jurisdicción. Un juez, en teoría, que no es competente para conocer y resolver de un asunto, podría resolverlo. En teoría podría hacerlo. Porque tiene jurisdicción. Entonces piensen que un juez de garantía, si llegara a recibir una demanda de divorcio, si este juez de garantía no se declarara incompetente, no sé por qué razón, pero tenemos que poner un ejemplo laboratorio, un tanto extremo, para ver qué podría pasar, porque también hay situaciones menos extremas en que se pueden dar circunstancias similares. Entonces, sigamos con el ejemplo. Si un juez de garantía recibiera una demanda de divorcio y el juez de garantía le diera la tramitación y notificara la demanda de divorcio al demandado o demandada, hiciera el juicio de divorcio, los divorciara, y la parte que no estuviera conforme, y bueno, y digamos, y pasara los plazos de impugnación, esa sentencia, la pregunta es, ¿sería válida? ¿Existiría? Entonces es importante este concepto para saber si la sentencia es válida. Primero, si existe o no existe. Segundo, si es válida o no es válida. Tercero, si puede ser dejada sin efecto. La respuesta eh, a la primera pregunta, es decir, si es válida, perdón, si existe o no existe, es sencillo. ¿Existe o no existe? Yo creo que la sentencia existe, porque el juez de garantía tiene jurisdicción, al igual que el juez de familia, y tiene la misma jurisdicción porque la jurisdicción es un concepto unitario. Por lo tanto, la sentencia existiría. La segunda pregunta, ¿es válida o inválida? Y yo diría, depende. ¿Depende de qué? Depende si han transcurrido o no han transcurrido los plazos de impugnación. Porque si no han transcurrido los plazos de impugnación y la sentencia es impugnada, se declararía su invalidez. Invalidez en el sentido de que es nula, de que está viciada. Se faltaron a las normas de competencia, en este caso la competencia absoluta, que ya vamos a revisar cuando avancemos. Pero el problema se nos presenta en el caso en que hayan transcurrido los plazos de impugnación. Si han transcurrido los plazos de impugnación y la sentencia queda ejecutoriada, al tener jurisdicción el juez de garantía, esa sentencia produciría los efectos de cosa juzgada. En este caso, la excepción de cosa juzgada en que por mucho que haya quedado disconforme una de las partes, no podrá volver a discutir este divorcio y todo lo que conlleva. Y por otra parte, el divorcio se va a ejecutar, acción de cosa juzgada.
se debiera ejecutar y no tiene el demandado o la parte que no quiera asumir las consecuencias de esta sentencia, no tiene herramienta jurídica para evadir dicha consecuencia. Ese es el comentario que quería hacerle respecto a este aspecto, que es bastante interesante. Desde el punto de vista teórico, eso sí, porque desde el punto de vista práctico ya hay soluciones. Ya, vamos al 9. El ejercicio es eventual, no se opone la inexcusabilidad. Bueno, ya lo habíamos dicho, que la jurisdicción no se ejerce de manera continua, sino que es eventual. ¿En qué sentido? En el sentido en que es necesario de que alguien, alguna parte, alguna persona, pida que el órgano jurisdiccional se manifieste. Ya vimos la situación de que si nadie requiriera al órgano jurisdiccional, a ningún tribunal, tendríamos que esto no, los tribunales estarían sin trabajar, ¿no? Estarían sin ejercer la jurisdicción, y esto no se pone la inexcusabilidad, porque la regla de inexcusabilidad precisamente lo que exige es que sea reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia. Ok, esas son las características de la jurisdicción. Vamos a la clasificación de jurisdicción. Fíjense que esto es un contrasentido, porque la jurisdicción no admite clasificaciones, pero yo lo señalo tan solo para que ustedes vean que en algunos textos y en la propia ley, en el propio Código de Procedimiento Civil, incluso en el Código Orgánico, existe esta clasificación que realmente no corresponde. La jurisdicción contenciosa y jurisdicción no contenciosa. Toda la jurisdicción es contenciosa. La jurisdicción contenciosa no existe. Solamente son atribuciones de competencia que se le dieron a los tribunales de justicia en la medida que en el siglo XIX no estaba desarrollada la burocracia estatal en Chile, pero sí existía una burocracia de tribunales en todo el país. Estaban distribuidos a lo largo de todo el país, entonces se estableció que esta burocracia y se hiciera cargo de ciertos trámites. Pero como ya les dije, la jurisdicción no contenciosa no es jurisdicción, son solamente atribución. Eso lo pueden leer en su casa. Hay todo un libro, que es el libro cuarto, el Código de Procedimiento Civil, referido a esta jurisdicción que no es contenciosa. Y ahí está la diferencia entre los actos contenciosos y no contenciosos. La diferencia más importante entre estos actos que realizan los tribunales de justicia sin ejercer jurisdicción y los actos en que ejerce jurisdicción es que en los actos no contenciosos no se produce no se produce la cosa juzgada. En cambio, la jurisdicción en el ámbito jurisdiccional, cuando ella se ejerce, sí se produce la, la cosa juzgada. Ahora, hay un aspecto respecto de los actos no contenciosos, en los cuales se indica que ellos pueden ser modificados mientras no se hayan cumplido. Eso más que nada tiene que ver con los derechos adquiridos más que con la cosa juzgada. Solamente quería que revisaran esto, solamente referente a estas atribuciones, estas otras atribuciones que tienen los tribunales, pero que no es ejercicio de la jurisdicción. Ahora, en cuanto a los momentos jurisdiccionales, nos quedan 3 minutos y medio de clase. Miren, voy a hacer una pequeña introducción de los momentos jurisdiccionales. Los momentos jurisdiccionales son aquellas etapas o aquellas situaciones o la forma como se va desplazando y moviendo la jurisdicción para resolver el conflicto de interés y relevancia jurídica. Y en este sentido, la jurisdicción no es estática, por el contrario, es también esencialmente dinámica como el proceso, porque la jurisdicción, al igual que el proceso, se va desarrollando en diversas etapas para lograr la finalidad de la jurisdicción, que es la resolución del conflicto de interés y relevancia jurídica. ¿Cuáles serían estos momentos jurisdiccionales? Bueno, estos momentos jurisdiccionales ya están tomados están reseñados en el artículo 76, inciso primero de la Constitución, y también en el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales.
Los momentos jurisdiccionales son 3. Ahí están. El conocimiento, el juzgamiento y la ejecución. Esos serían los 3 momentos jurisdiccionales. Ahora quedan 2 minutos y queda poco tiempo, así que vamos a poner fin a la clase. Cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden hacer llegar al correo electrónico que aparece en el apunte. Voy a tratar de que, para que todos tengan sus apuntes, que esos sean subidos a mi página, ricardomarquez.cl, así que para que todos puedan bajar esto, pero ya lo he compartido en la página de la universidad, así que eso ya es suficiente. Y a 2 alumnas más que me han mandado correo, así que también eso sería suficiente. Profesor, Sí, hola, le habla Jennifer Díaz. sí, ¿Sería posible que todas las PPT o todo lo que sí, mande sea subido por el Classroom, que todos tenemos acceso, o también. la mayoría? Bien, también. Me pueden mandar un correo para el asunto del Classroom, porque yo tengo un Classroom, pero no sé si lo tienen todo acceso a él. De hecho, lo usé solamente para la inducción que nos hicieron. ¿Mm? Es que la mayoría tenemos acceso a Classroom y de ahí si los que no tengan lo podemos compartir con los Pero, que no tengan ya, pero la acceso. mayoría, pero todos pueden tener acceso a mi página web. Así que yo creo que eso es lo mejor, mejor que Classroom. ¿Y cuál es su página web? ricardomarquez.cl. Miren qué sencillo. ¿Ya? Ya. Entonces, por ahora, o sea, ahora doy por concluida la clase y cualquier cosa me pueden escribir y recuerden que mi página web es ricardomarquez.cl, ahí tengo mi correo también y todos pueden bajar los apuntes que voy a subir dentro de lo que queda la semana. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego.